dice amén. Orará por nuestras necesidades. Amén, amén. Amén. Demos una alabanza a Jesús en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Les saludo a todos los hermanos. En esta hora vamos a hacer una oración por las necesidades, por las peticiones. Vamos a hacer esta oración y luego tendremos algo especial en esta hora. Y yo quiero invitar a los hermanos que deseen que oremos por ellos en este lugar. Aquí hay un altar que simboliza el pie de Cristo en esta hora. Y vamos a dejar esa petición, esa necesidad delante de la presencia del Señor. Me acompañan a orar, hermanos, por los hermanos que están en el altar. De pronto usted no sabe, pero hay algunos que están enfermos, algunos están en una situación difícil. Pero que sea el Señor obrando y operando poderosamente en esta mañana, en este lugar. Que sea la presencia del Señor siendo glorificada en su vida. Vamos a invocar el nombre de Jesús y nos vamos a esconder en la mano del Señor en esta mañana. Aleluya, oremos al Señor. Bendito Padre Santo. Oren con fe, cierren sus ojos y glorifíquenle al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Exaltado Señor Jesucristo. En esta mañana invocamos tu nombre. Aleluya. Que sea tu presencia, Señor. Que sea el poder de tu Espíritu Santo en esta hora. Que sea, Señor, tu presencia rompiendo toda cadena, todo yugo. Quitando toda enfermedad en esta hora, en esta mañana. Te pido, Señor, mueve tu mano poderosa en esa situación, en el hermano que está aquí en el altar, en la hermana que está aquí delante de tu presencia. Mueve tu mano de poder en esta hora. Aleluya. Oren en el nombre de Jesús con confianza en esta mañana. Aleluya. Y participen en esta hora de esta oración. No se queden mirando. Aleluya. No se queden mirando a otro, sino que invoque el nombre de Jesús en esta mañana. En el nombre de Jesús. Aleluya. Entre en la dimensión del Espíritu y adórenlo. Aleluya. No permita que nadie le robe la bendición. Lleve sujeto los pensamientos a la obediencia de Cristo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Y mientras le adoramos a Él, aleluya, medite que ¿quién nos separará del amor de Dios? Escóndete en la mano del Señor. Escóndete en la mano del Señor y deja que los ríos y los vientos, alabanzas a Jesús, destruyan lo que encuentre a su paso. Aleluya, aleluya. Estás en las manos de Jesús y Él me separa. Aleluya. Y Él podrá de enfermedad, de angustia.
esa alabanza suba como incienso en esta hora. Algo especial en esta mañana tenemos. Tomen asiento, hermano querido, porque así como hemos cantado, ¿de qué nos separará del amor de Dios? En esta mañana vamos a leer todos juntos en el libro de Jeremías 6:16. ¿Todos tienen, hermanos? Bueno, a una sola voz leemos y luego oramos al Señor. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Oremos en esta hora. Bendito Padre Santo, en esta hora, Señor Jesucristo, invocamos tu nombre, que es sobre todo nombre, y te rogamos en esta mañana que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada en un corazón necesitado en esta mañana. Señor, unge, Señor, con tu Espíritu Santo mi vida, unge nuestros oídos con tu Santo Espíritu, y que seas tú, Señor, hablando, Señor, conforme tu voluntad, nuestra santificación, Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Tomen asiento, dando alabanzas a Jesús. Dice entonces en esta mañana: paraos en los caminos y mirad. Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Ustedes leen en Ezequiel 33:11, abriendo su Biblia, en el libro de Ezequiel 33:11, dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Bueno, ahí está hablando el Señor acerca del camino, es decir, lo que escoge el hombre en su andar, en su diario vivir, la manera en la cual se relaciona con Dios, la manera en la cual se muestra en la sociedad, la manera de cómo se conduce su pensamiento, la manera o forma de comportamiento que tiene para el diario vivir, la manera en cual habla con la gente, la manera en cómo piensa hacia los demás, y sobre todo el asunto de cómo le cree al Señor, si le cree o no le cree, cuando el Señor le habla, le manda su palabra, y él, en vez de obedecer, va y hace otra cosa. Demos alabanza a Jesús. Entonces, basándonos en el primer versículo que leímos, donde el profeta Jeremías, último profeta antes de la cautividad, él se pone a predicar la palabra a un pueblo que está duro de corazón, a un pueblo que está, entre comillas, solo quiere recibir palabras que le hable de paz, que le hable de prosperidad, que le hable de éxito. Ese tipo de pueblo hoy también se vuelve a repetir, que todo te tiene que ir bien, que todo te tiene que ir con bendición, entre comillas, esa paz. No estamos hablando de que la bendición de Dios la rechazamos. La bendición de Dios la tenemos cuando oímos su palabra, porque bendición viene del bien decir de Dios, y cuando escuchamos su palabra, por más que sea como una espada que corta, es bendición de Dios, porque es palabra de Dios. Entonces la Biblia dice: paraos en los caminos, paraos, y es que hay que detenerse de un mal proceder. Sobre todo el cristiano tiene que ser capaz de reaccionar cuando su pisada o su vida no va conforme a lo que el Señor nos ha enseñado. Cuando su vida va de una manera que no es acorde a cómo debe ser una vida cristiana.
cuando no es acorde por su testimonio, cuando no es acorde por sus actos, cuando no es acorde con cuanto el Señor nos pide que seamos santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Cuando no es acorde en nuestra manera de pensar y decir que podemos venir aquí, pero luego fuera se nos suelta una mala palabra, hablamos mal de uno, de otro, podemos tratar mal a nuestra familia, nosotros mismos tenemos de pronto un carácter fuerte. Eso no puede ser, sino que tenemos que ser nueva criatura en Cristo. Si la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Tenemos que creer que somos renacidos por la palabra de Dios. Siendo renacidos no podemos volver a andar por las sendas antiguas. Demos gloria en nombre de Jesús. Lo que sí vamos a buscar las sendas antiguas en cuanto a cómo se debe caminar con Dios. Demos una alabanza a Cristo Jesús. Así que no siga usted con ese pensamiento o esa idea que se le atraviesa en la mente y que usted dice, no, bueno, yo creo que lo que hago no está mal. Yo creo que lo que hago no está mal, porque falta entonces consejo, falta entonces recibir con el consejo de la palabra. Obramos muchas veces y luego los resultados de lo que hacemos, luego venimos al Señor llorando porque nosotros hemos tomado ciertas decisiones sin haber consultado previamente al Señor, sin siquiera haber tenido en cuenta al Señor, que por su palabra preciosa nos ha dejado un plano de cómo puede ser una persona, cómo puede ser un buen cristiano, cómo puede seguirle a Él y cómo salir de aquí de la tierra, porque este manual es un manual de salvación. Así el Señor nos dejó establecido su palabra. Pero sin embargo a veces no pasa la semana y no somos capaces de abrir la Biblia. Pasa la semana y no somos capaces de hacer una oración al Señor, sino que la oración de microondas, rápido, simplemente rapidito, y salva a todo el mundo, guárdanos a todos y ya está, en el nombre de Jesús salvo. Pero de pronto nos falta pedir el consejo de Dios, nos falta pedir parar un poquito en ese diario vivir, porque a veces tenemos tanta cantidad de cosas que hacer y se nos amontona la cantidad de cosas que hacer y casi ya no tienes tiempo para Dios y solamente podemos venir al culto y de pronto vienes el domingo, pero que no se pase el pastor de predicar de a la 1:30 ya es demasiado, porque esa media hora ya es demasiado. Al nombre de Jesucristo le damos la gloria. Así que no siga el parable el camino. Es necesario entonces entender el consejo de Dios. Hacer un alto en el camino en el sentido de no parar, en el sentido de no avanzar en Cristo, sino avanzar en ese mal vivir, en ese mal proceder. Hay que parar. No puede seguir como un hámster en una rueda, dándole sin parar, sino que hay que parar entonces. El Señor dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua. Evidentemente ese pensamiento y esa forma de actuar, ese mal comportamiento, esa tosudez o esa dureza, esa práctica del pecado, tiene que parar. Todo lo que nos separa de Cristo tenemos que desecharlo antes de salir de esta tierra. Todo eso que nos estorba tenemos que dejarlo a un lado antes que el Señor venga a levantar la iglesia. Hoy estamos en la clase prebautismal y son dos cosas que no sabemos. ¿Cuándo el Señor viene a levantar la iglesia y cuándo nos vamos nosotros de la tierra, cuándo morimos? Por esas dos cosas tenemos nuestro presente, nuestro hoy, nuestro diario vivir. En este momento es el momento que yo tomo la decisión de cambiar. Y el cambio puede provocarlo el Señor por su palabra en esta misma mañana. Alguien puede salir con el corazón cambiado en esta mañana si permite que la palabra de Dios trate. Así que su rumbo, su trayectoria puede ser cortada, alcanzada por Dios en esta mañana si usted cree que la palabra de Dios es para salvación. Gloria al Señor. Porque todo camino, todo camino es recto en la opinión del hombre. Sí, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, encontramos un contraste.
Es diferente. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos, dice el Señor, sino que como son más altos, así como los cielos, más altos son sus pensamientos y más altos son sus caminos. Así que quiere decir que nuestro pensamiento es limitado, nuestra mente es finita, pero Dios es todopoderoso, es grande en sabiduría, es omnipresente, omnisciente, lo sabe todo, lo conoce todo. Y Él puede profundizar en el corazón tuyo en esta mañana. Alabanzas a Cristo. De pronto esa tosudez, a veces cuando los niños se enojan, los niños que tienen, los padres saben, cuando su hijo se enoja y de pronto usted le habla pero él no quiere entender y se pone como duro, se bloquea, parece que se bloqueara. Que queda como bloqueado y queda en ese pensamiento y no sale de ese pensamiento. A veces con nuestro Padre Celestial, nosotros siendo ya a veces como viejos, ya casi siendo grandes y mayores, también como que nos quedamos bloqueados y como que no queremos reaccionar y como que sabemos que el Señor nos habla, pero somos como que nuestro orgullo, nuestro carácter, no queremos dar el brazo a torcer y sabemos que está mal. Aleluya. Gloria a Dios. Y es feo, es triste cuando un padre vive esa experiencia con su hijo. Tú como padre duele cuando tu hijo se pone como duro y tú le dices, eso no es así, está mal. Y él piensa que sí. Y piensa que tiene razón, pero tú sabes porque lo has vivido. Tú sabes que la experiencia te ha dado la razón de que eso que le está parado, eso está mal. Pero sin embargo te duele de que él no reconozca lo que tú le dices, aún siendo su padre. Aún siendo su padre. ¿Cuánto más el dolor de nuestro Padre Celestial cuando ve que en nuestra vida, que nuestro corazón está duro? Aleluya. Que nuestra forma de actuar habla. Que aunque no hablemos, nuestro comportamiento habla. Estamos dando testimonio con nuestras obras de lo que nosotros le hemos escuchado hablar. Y sabemos que no es el camino, pero sin embargo nuestro comportamiento habla otra cosa. Demos gloria en nombre de Jesús. Al nombre de Jesús le damos la gloria. La palabra del Señor nos muestra en Deuteronomio 19, que cuando el hombre estaba mal, que había cometido infracciones, había unas ciudades de refugio en las cuales él podía parar para alcanzar entonces seguridad, para alcanzar entonces estar resguardado del mal. Porque cuando nosotros estamos fuera de la voluntad absoluta de Dios, estamos como Jonás, yéndonos lejos, pagando precio, hundiéndonos más y más y más y más y más y más, lejos de lo que el Señor tiene para nosotros. Así es cuando nosotros decidimos caminar en un transitar de pensamiento que no va acorde a la línea bíblica, que no va acorde a la mente de Dios. Deuteronomio 19, del 1 al 6, nos habla de las ciudades de refugio. Y dice, cuando Jehová tu Dios destruya las naciones, cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tus heredades y las heredades, y habites en ciudades y en casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da, para que las poseas. Arreglarás los caminos, dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará por heredad, y será para que todo homicida huya ahí. Y este es el caso del homicida que huirá allí, y vivirá aquel que hiriere a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como que fuere con su prójimo al monte para cortar leña y al dar su mano al golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y viene contra su prójimo y muriere, aquel huirá a una de estas ciudades que dirá. Y dice, no sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser el largo el camino y le hiera de muerte. Pero entonces venían estas ciudades de refugio, donde, entre comillas, el que se había equivocado y había hecho mal. Vean, es decir, alguien puede decir, bueno, voluntariamente e involuntariamente. Hoy también, cuando usted lo hace, puede, entre comillas, que por sus actos, por sus
forma de actuar, usted diga, no estoy haciendo nada malo, pero luego el resultado, involuntariamente, lo que hizo trajo mal sobre su familia o sobre usted mismo. Sin embargo, la palabra del Señor nos muestra que si él iba corriendo o corría a esa ciudad de refugio, podía entonces estar fuera de la venganza o del juicio que tenía que venir por causa de sus actos. Porque muchas veces nosotros nos queremos escudar diciendo, bueno, es que lo que pasa es que lo hice en la ignorancia. Yo no sabía. Alabanzas al nombre de Jesús. Podemos escudarnos muchas veces en la ignorancia. Porque como vamos viviendo esa vida inédita y lo que va aconteciendo, tenemos que enfrentarlo. Muchas veces no sabemos cómo enfrentar lo inédito de la vida. Y luego decimos, cuando tomamos malas decisiones o hemos hecho algo malo, decimos, no, es que yo no sabía que esto iba a pasar así. No sabía que se me iba a destruir el hogar. No sabía que iba a herir tanto con mis palabras. No sabía que iba a hacer enojar tanto a otra persona. No sabía que iba a pecar. Pero entonces quedar fuera de esa ciudad de refugio, lo que implicaba es quedar bajo juicio. Y sabe que si usted ha pecado, si usted ha hecho mal, lo que necesita estar entonces en un lugar seguro. Tenemos una alabanza a Jesús. Si usted ha hecho mal, necesita primero arrepentirse. No tener remordimiento, arrepentirse de verdad. Está bajo pecado. Lo que dice es horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Horrenda expectación de juicio. Hacer algo mal y estar bajo infracción es salirse de la mano del Señor, como cantábamos hoy. Como dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Dice, ni lo alto ni lo profundo. ¿Sabe qué? Dice una cantidad de lista de cosas que no nos separarán de la mano de Dios. Pero hay una que lo pone, es tú mismo. El mismo hombre se va de la mano de Dios. Es el mismo hombre que sale de la mano de Dios. El hombre es capaz de estar en la mano de Dios y luego salirse de esa mano de seguridad. Alabanzas a Jesús. Sí podemos hablar del libro del río. Sí podemos hablar de la decisión que el Señor espera de nosotros. Él nos da un refugio. Él nos da un lugar de seguridad. Pero ¿sabe qué? Él sabe también que engañoso y perverso es el corazón del hombre. El hombre es el único ser en la tierra que es capaz de entonces estar con el Señor, con su Creador y no reconocerlo. Habiendo estado con Él, incluso no reconocerlo. Aleluya. Alabanza a Cristo Jesús. Entonces, había que parar en esa ciudad de refugio y de pronto alguien aquí está transitando en su vida. Su vida está lejos de la bendición de Dios. Está lejos. En su camino está lejos de Dios. Y solamente se ve la ciudad como de lejos, así como una luz de lejos. Y él anda en tinieblas y está lejos de la seguridad de Dios. Y lo sabe, pero sabe que el Señor le hizo transitar en esta mañana por aquí. Hemos gloria en nombre de Cristo Jesús. Si usted en esta mañana está en una situación alejado de Dios, aunque de pronto vengas a la iglesia todos los días religiosamente, puedes correr a la ciudad de refugio. ¿Sabe cómo se llama esa ciudad de refugio hoy? Jesucristo. Jesús es el refugio del hombre. Jesús es el que vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido, a los vampiros, a los pecadores. No vine a buscar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médicos, pero entonces hay que reconocer que uno ha hecho mal. Había que parar en esas ciudades de refugio. Y si alguien había pecado, podía entrar ahí y entonces encontrar seguridad. Cuando dice la palabra, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, estamos hablando de que todos los caminos llevan a Roma, pero no todos los caminos llevan a Dios. No, esta mañana hablaron de caminos y Jesús dijo claramente, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y no dice nadie va, sino dice nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el centro de todo. Es Jesús el centro. Para nosotros el ancla de nuestra fe. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Él es el camino, Él es la puerta, Él es todo. Y cuando lo vemos a Él y caminamos por Él, entonces sí vamos y salimos. Pero todos a veces de pronto tomamos nuestro propio criterio, nuestras propias formas de pensar. Y decimos, ¿para qué? ¿Para qué tanto? Eso es legalismo.
Dicen, eso no es evangelio. ¿Para qué si Dios mira solamente el corazón? Si Dios mira el corazón, pero también mira lo de adentro. Tenemos una alabanza en nombre de Jesucristo. Dios mira el corazón, pero Dios mira lo de adentro. Algunos dicen, ¿para qué tanta santidad que se habla? Sí, pero es que la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué dicen ustedes como que hablan de una cosa del pasado? No, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Si Él no cambia, entonces tampoco cambia su palabra. Entonces, si Él no cambia ni varía, ¿por qué vamos a cambiar nosotros? Por un evangelio nuevo, moderno, donde entre comillas solo levante las manos para ser salvo y será salvo. No es así. Cuando dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, muy bien. Algunos aplican eso y dicen, ya con eso es salvo. Pero 2 versículos más abajo dice que Pablo, tomándole, lavando las heridas, los bautizó. Los bautizó. Usted sabe que Pablo bautizaba en el nombre del Señor Jesucristo. Los bautizó. Así que sí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, luego arrepiéntete, conviértete, bautízate en el nombre de Jesús y reciba el don del Espíritu Santo. Alabanzas al Señor Jesús. La palabra del Señor nos muestra en Primera de Crónicas 15:2 que David traía el arca. A los habló hace una semana o un mes. David traía el arca. Y cuando los filisteos se robaron el arca, se llevaron el arca, ellos dijeron, bueno, vamos a llevarnos este tesoro del pueblo de Israel, pero vamos a llevárnoslo en carros nuevos. Y lo que hicieron los filisteos fue llevarse el arca del pacto, se la llevaron en carros nuevos. Pusieron en carros nuevos y tirados por bueyes y por vacas, se llevaron entonces el arca. Se llevaron el arca para la tierra de los filisteos. Usted sabe lo que pasó, ¿no es cierto? Que lo pusieron y dicen, bueno, como este es Dios, entonces vamos a ponerlo con el santuario de nuestro Dios Dagón. Pusieron el arca con el santuario del Dios Dagón, porque entre dioses se pierden, dijeron. Pero sin embargo el otro día estaba tirado, apareció y amaneció Dagón postrado delante del arca. Y ellos dijeron, bueno, se habrá caído. Entró un viento y a Dagón se cayó. Vamos a recoger a este ídolo. Así son todos los que confían en los ídolos. Tienen manos, pero los tienen que cargar, los tienen que llevar, porque los ídolos, hermanos, solamente los demonios portan a los ídolos. Demos gloria a Dios. Al otro día lo que sucedió es que Dagón ahora sí está postrado delante del arca, pero con la cabeza cortada y las manos cortadas. ¿Y qué pasó? Se asustaron. Y dijeron, vamos a sacar a este Dios de acá, porque mira lo que ha hecho con el Dios nuestro Dagón. Y mandaron entonces el arca en un carro nuevo con unas vacas. Y dijeron, bueno, si fue solamente casualidad que las vacas se lo lleven, si doblan las vacas para cualquier lado, entonces eso fue una casualidad. Pero si las vacas suben derecho y no tuercen a diestra ni a siniestra, sino que cogen el camino derecho, entonces es porque era Dios el que hizo todo eso. Y saben que las vacas se paran a pastar por cualquier lado, no son como los bueyes. Y dice que subió ese carro nuevo con las vacas recto en la montaña, recto, no torció ni a derecha ni a izquierda. Vean, si las vacas obedecen a Dios en un transitar recto, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Cuando la Biblia dice, oirás a tus espaldas una voz que te diga, este es el camino, andad por él, no torzáis ni a derecha ni a izquierda. Alabanzas a Jesús. Oirás a tus espaldas, ¿sabes por qué? Porque estamos contra la voluntad de Dios, estábamos lejos de la ciudadanía de Dios. Cuando el hombre se aleja, le da las espaldas a Dios. La palabra del Señor ve que David quiere traer el arca a Jerusalén. Y dice, bueno, yo quiero la presencia de Dios. Sí, yo quiero adorar también. Yo quiero ser un adorador. Y hoy también podemos decir, cualquiera levanta la mano y dice cristiano. Ah, yo soy cristiano. Ah, tú también. Ah, sí, canta este coro. Sí, también lo canto. Y David lo que hizo fue, bueno,
investiga un poquito y dice, bueno, ¿cómo trajeron el arca? Ah, los filisteos en carros nuevos. ¿Y sabe cómo se quiso traer el arca a Jerusalén? En los carros nuevos. Algo se habló la otra vez, ¿no? ¿Y qué sucedió cuando esas nuevas ideas, esos nuevos conceptos, esas filosofías entran? Lo que pasó es que hubo muerte, porque el evangelio no es un juego, no es para ganar dinero, voy a ser pastor para ganar dinero, voy a abrir una iglesia y me va a ir bien. No, Señor, esto no es un juego. No se puede jugar con las cosas de Dios y con la salvación tampoco. Y algunos se han agarrado al evangelio y se han quemado, han salido casi muertos. ¿Por qué? Porque tomaron ideas humanas y dijeron, vamos a traer la gloria de Dios, vamos a traer el arca. Pero bueno, utilicemos lo que usaron los filisteos, vamos a utilizar métodos. Vamos a utilizar entonces doctrinas humanas, dogmas humanos. ¿Y sabe qué pasó? Cuando traían el arca, a pesar de que cantaban todos, a pesar de que entre comillas, hoy qué avivamiento que tiene esa iglesia, pero de pronto alguien metió la mano porque quiso ayudarlo a Dios y Usa murió. Usa murió. Y pereció ahí en ese lugar. Y David para todo. Dice, no paren, ya no quiero más esto, llévensela para la casa de Obed-Edom, llévensela para allá. Y se va apesumbrado David a Jerusalén sin el arca y sin nada, y se acabó la fiesta. Así también algunos, entre comillas, que dicen, vamos a predicar el evangelio, y están un tiempo y no dura, y se destroza todo. No permanece. ¿Sabe por qué? Porque no se predicaba la verdad, porque no se predicaba a Jesucristo. Jesús estaba en el segundo lugar. Por eso es que no permanecieron. ¿Por qué? Porque Jesús fue relegado al segundo lugar. Pero cuando yo fuera levantado de la tierra, dice el Señor, a todos se traería a mí. Cuando Jesús es exaltado, cuando se predica a Jesucristo, entonces estamos dándole el clavo al centro. Jesús es el centro de la salvación. Jesús es lo que necesita todo hombre. Es Él, Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si vamos por ahí, entonces te vas a salvar. Pero cuando dicen, no, Jesucristo es el segundo, esos son carros nuevos, esos son filosofías nuevas. Jesús en la Biblia es el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, dice el Señor, el que es y el que ha de venir, y el todopoderoso. Den un aplauso a Jesús en esta mañana. Alabanzas a Cristo. Aleluya, el que vive, Él puede darle vida en esta mañana. Alabanzas a Jesús. Espero que estás lejos. Primera de Crónica 15, versículo 2, la palabra del Señor dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Versículo 12. Y le dijo, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos, y vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haber hecho así, vosotros la primera vez, gracias a Dios que Dios da una segunda oportunidad, por no haber procedido así la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Y así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos trajeron el arca de Dios puesta sobre los hombros de las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová, que dice en Éxodo capítulo 25, versículo 14. ¿Qué hizo David? David volvió a la Biblia. Si estás con tu caminar extraviado, ¿qué hizo David? David volvió a la palabra de Dios. David volvió a la Biblia. Dijo, bueno, ¿cómo voy a hacer? Me equivoqué. Tomé decisiones que casi me matan, casi nos matan, casi nos destruyen, porque no cumplíamos la ordenanza.
Pero entonces, ¿qué hizo David? Volvió a la Biblia y cuando vio la escritura, entonces el arca tenía que ser transportada no por carros nuevos, no por ideas nuevas ni filosofía nueva, sino en los hombros de los sacerdotes y con la santidad, porque le dijeron, tienen que santificarse, hay que santificarse. Alabanza al Señor Jesús. Oh, ¿dónde está el tiempo donde digamos, bueno, vamos a ayunar, pastor, vamos a orar más? Alabanzas a Jesús. A veces tenemos la clave para la llave, para entrar entonces a esa comunión, a ese camino que hay que recorrer. Y vamos a darle a la oración. No, ¿para qué tanta oración? No, ¿para qué tanto ayuno? ¿Para qué entonces? ¿Para qué tanta alabanza? No, hermanos, si entramos en oración y entramos en ayuno, tiene que haber un verdadero avivamiento en la iglesia. Donde se escuche hablar en lengua, donde se escuche quebrantamiento. Alabanzas a Jesús. Pero las ideas nuevas entran en la iglesia. Y tu vida de pronto en la adoración está ligada a un teléfono móvil. No, más que conectarte al Facebook, conectarte al teléfono móvil, conéctate a la palabra de Dios. Aleluya. Vivimos tiempos donde todas esas tecnologías, todas esas ideas nuevas y métodos nuevos están alejándote de la verdadera adoración. Alabanzas a Jesús. Demos una alabanza a Jesús. Así que David traía el arca y se dio cuenta luego por la palabra cómo debía de hacerlo. Pero entonces, hablar de detenernos para examinar nuestro camino, para examinar cómo estamos. David tuvo que ir a su trono, se sentó y empezó a decir, a ver, yo quise hacer algo bueno, yo quise traer el arca de Dios, yo quise la presencia de Dios, pero ¿qué estaba haciendo yo? Lo estaba haciendo mal. De pronto que dice, no, yo lo que quiero es algo bueno. No estoy hablando de pecado, pastor. Quiero hacer algo bueno. Sí, pero de pronto el recorrido que estamos utilizando no es el correcto. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Parar nos habla entonces de detenerse, pero un tiempo de autoexamen, de examinarnos entonces. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia dice en Eclesiastés, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Últimamente casi no tenemos tiempo para los cultos de pronto llegamos tarde, nos cuesta entrar en la presencia del Señor, no hay una semana que venga alguien a las 8 de la mañana a orar, sino 2 o 3 hermanos siempre. Dicen, bueno, estás cansado toda la semana, correcto, pero por lo menos una vez al mes que vengas a las 8 de la mañana, un domingo, tiene 31 días al mes. Quiere decir que nosotros podemos darle la llave y muchas veces no le damos, porque le decimos, Señor, estoy tan cansado con tantas cosas que hago, tengo tantas tareas, tengo tantas cosas, y el Señor casi te dice, yo no sé cómo te he salvado casi porque apenas llego a tu vida el tiempo que tú me das. Hay quienes han optado por decir, no, hasta el día no vengo al culto, porque descanso. La pregunta es, ¿el Señor le puede quitar el trabajo, hermano? ¿Se lo puede quitar? ¿Cómo decirle al Señor, Señor, no vengo al culto porque estoy cansado, voy a descansar? Lo siento, el salvo no tiene tiempo, lo que hace es alabarle y glorificarle al Señor, porque está agradecido por la salvación. Y si no se pelee conmigo como pastor, vaya hasta el Calvario y dígale al Señor que tiene ganas de dormir. El Señor dice, bueno, como no tienes tiempo para mí, vea, te quito el trabajo, ahora tendrás todo el tiempo del mundo. Ven. Pero sin embargo luego el hermano que no tiene trabajo se apresura porque no tiene trabajo. Y cuando tiene trabajo es porque tiene demasiado trabajo. ¿Cuándo va a ser el tiempo que vas a adorar y glorificar al Señor? Se nos pasan los años, se nos pasa la vida y el tiempo se va malgastando en cualquier otra cosa. Perdemos más tiempo de pronto en el Facebook y en otras cosas que en meditar en Dios. No se puede reflexionar casi en estos días por tanta cantidad de estrés que hay. Porque te llaman al móvil, te mandan un mensaje uno atrás de otro y no eres capaz de meditar. Y la Biblia nos muestra que debemos mirar cuál sea el buen camino. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuál es la base o el principio de la adoración? Para adorar hay que contemplar. Porque hay que detenerse, entre comillas, para ver lo que Dios ha hecho. Párate un poquito a ver a tu esposa, a tus hijos. Para un poquito para ver lo que Dios te ha dado, porque Dios te ha dado tantas bendiciones. Entonces el salmista dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,
y la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Cómo sale esa adoración? Eso sale de la contemplación. Cuando vea los cielos, dice la palabra en Job. Cuando usted abre su Biblia en el Salmo 8, versículo 3, se encuentra que la contemplación de las estrellas sean justificadas delante de Dios. Porque delante del Señor ni las estrellas ni la luna son limpias delante de tu presencia. Y dice la palabra que en Job dice, ¿cómo será limpio? ¿Y cómo será justificado el que nace de mujer si ni aún la luna ni las estrellas tan hermosas que las vemos son limpias delante de él? Alabanza del Señor. Y eso que igual nos motiva viéndolo cuando vemos el firmamento, las estrellas y adoramos al Señor. Pero la pregunta es, ¿quién es el hombre para que tenga de él memoria? O una mirada retrospectiva, o cómo está uno, o cómo somos nosotros delante del Señor. Somos barro, somos como polvo delante de la presencia del Señor. ¿Quién era yo para que tú vengas a salvarme? Pero a veces con nuestro diario vivir, nuestro transitar, parece que somos los superhombres, supermujeres. Gente infalible, que nadie no se equivoca nunca, que somos la Coca-Cola del desierto y nos falta humillarnos delante de la presencia del Señor, agachar la cabeza y parar y mirar cuál sea el buen camino. Levante su mano y adórele. Pero sin embargo hay algo que intenta cegar al hombre para que pueda adorar. Si no hay contemplación, si no se reconoce a Jesucristo, entonces ¿qué adoración va a haber? Solo lo que vemos son errores en los demás. Todo el mundo es imperfecto, todo el mundo tiene problemas, menos yo. Alabado sea el nombre de Jesús. El acercarse a Dios entonces, el mirar, el parar, el mirar y contemplar, nos puede hacer reconocer lo que está mal. Dice que la palabra del Señor en Mateo 21, 19, dice que él iba junto al camino y vio una higuera junto al camino. No es lo mismo estar en el camino que estar junto al camino. San Mateo 21, 19. Y dice, viendo una higuera que estaba cerca del camino, vino a ella. Dice que vino a ella. Y dice, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Solamente la pantalla nada más. Solamente se veía lo de afuera, por decir. Solo hojas solamente. Y dijo, nunca jamás nazca fruto de ti. Y dice la palabra que luego se secó la higuera. La Biblia nos confirma que Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. No podíamos habernos levantado de la cama hoy si el Señor no nos daba la orden. Que no podíamos haber levantado una mano si el Señor no daba la orden. Porque ni una hoja seca de un árbol se cae sin su voluntad. Así que por su palabra le dijo, no salga más fruto de ti. Y no salió. Al otro día estaba seco. Y se asustaron los discípulos. Porque no es lo mismo estar junto al camino que estar en el camino. No sirve de nada decir, bueno, yo soy conocedor de la palabra, conocedor del Evangelio, soy simpatizante. Bueno, por ahí ando como que escucho, pero ¿cuándo vas a estar centrado en el Señor, plantado en la casa de Jehová? En los atrios de nuestro Dios. ¿Qué pasa con una planta que se mueve para un lado, para otro, que se trasplanta? Se muere, se seca. ¿Saben cómo crece la planta? Ahí cuando está plantada en un lugar y echa raíz y se afianza. Alabado sea el nombre de Jesús. No podemos ser creyentes estrellas fugaces que vamos por acá, brilla poco y luego desaparece. Alabanza a Jesús. El mirar. Podemos entonces el poder contemplar si hay algo que está malo. Y puede ser que en tu transitar tú tengas alguna higuera atravesada que no te está dando fruto, no te está dando nada, pero la sigues manteniendo, la sigues regando y no hay fruto, no hay nada. Solamente
que la mantienes ahí. Y hay momentos que hay que tomar una decisión. El Señor le dijo a los discípulos en su palabra. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Pero entonces le traspasa poder a ellos, le traspasa fe. Y le dice, de cierto digo, que si tuviese fe, no dudaríais, y no dudaréis. No solo haréis esto de la higuera, sino que así, a este monte dijeres, si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Todo lo que pidierais en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Sí que le dejó al Señor? Le dejó una llave para que pueda organizar su vida. Le dejó una llave para que pueda quitar eso que estorba. Alabanzas a Jesús. Así que de pronto puedes toparte en tu vida. Ahora mismo tú identificas que es esa higuera que te está molestando. No tiene fruto, no tiene nada. Y la mantienes ahí. La mantienes ahí. El Señor le dijo, le dirías a esta higuera, desarráigate y plántate en lo profundo del mar. O a ese monte, salte en el nombre de Jesucristo, fuera. De pronto algo te está tapando el sol de justicia, no puedes ver nada. No puedes avanzar porque algo está tapando en el camino, algo está molestando en el camino. Usted sabe, cuando hay maleza en el camino hay que abrir surco, hay que cortar con machete, pero de pronto a veces la maleza viene y empieza a estorbar. Hermano, hay que sacar en el nombre de Jesucristo. Hay que sacar lo que está molestando en el nombre de Jesús. Llámese como se llame pecado, se llame orgullo, se llame tu carácter, se llama un problema de pecado, algo, pero en el nombre de Jesús tiene que salir. Alabanza al nombre de Jesús. Alabanza a Jesús. Dice la palabra, preguntar por las sendas antiguas. Preguntar por las sendas antiguas. Si hablamos, entonces la palabra dice en Apocalipsis, una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Cuando se habla de ese pasaje, es verdad, yo pienso que la luz del cristiano, la vida del cristiano es como la senda de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es lo que yo creo, quiero agarrarme de ahí, que yo voy a crecer en amar al Señor. Eso es lo que yo quiero. Lo que yo anhelo, pero sin embargo también nos muestra ese tipo de cristiano que empezó amando al Señor y luego se fue enfriando, se fue separando del Señor y luego solamente lo conoce de costumbre, de oída. Pero Job hace una pregunta, dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Dice Job, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Ahí iría. Y me postraría ante su silla y entonces le pondría la queja de mi alma. Si tú sabes entonces cómo llegar hasta ese lugar donde tienes intimidad con el Señor, intimidad con Jesús, ¿por qué no llegar hasta ese lugar? ¿Por qué vivir una vida lejos? Diciendo, bueno, yo sé que para ese sendero, por acá si yo transito, alcanzo comunión con Dios, alcanzo estar bien con Dios, alcanzo estar en santidad, alcanzo estar bien en la presencia del Señor. Sin embargo, mantenerse dando la vuelta por el costado. Alabanza al nombre de Jesús. ¿De qué sirve entonces transitar en la vida dejando pasar la oportunidad de entrar en la presencia del Señor por no querer arreglar ese problema? Porque te gusta algo. Porque hay algo que parece que te llama más la atención que Dios. Sí, parece que cuando habla de Dios te contribuye tal, pero hay algo de pronto que está ahí guardado y que es un estorbo. Alabanzas a Jesús. Por un poquito de deleite. Por un poquito de pasar bien un ratito. Y de pronto eso te estorba. Pero ¿sabes qué? Hay poder en el nombre de Jesús. Porque esas cosas no pueden salvarte. Más bien te pueden condenar. Más bien te pueden condenar. Pero si tú supieses cómo llegar a la presencia del Señor, ¿vendrías? ¿Lo harías?
A veces la propia actitud de la persona, vemos que una persona o se entrega a Cristo, se quiere bautizar o quiere consagrarse o ya se ha bautizado, y otro en lo espiritual avanza y recibe bendiciones, y el otro se va quedando, es como que no sabe cómo hacer como hizo el otro. Pero de pronto hay algo que está ahí que tiene que quitarse, no se ha quitado. Dice la palabra en Jeremías 29:13. Mire que empezamos con el profeta Jeremías hablándole al pueblo, y el Señor, bueno, en el libro de Jeremías, y desde el versículo 10 dice: porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros, ¿qué dice? Mi buena palabra. Me llamaba la atención esto, mi buena palabra. La palabra de Dios es buena, hermano. Es buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y dice, y me buscaréis y me hallaréis. Pero hay un porqué. ¿Por qué? ¿Y qué pasará entonces si no buscaréis de todo vuestro corazón? Entonces, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando el corazón del hombre está dispuesto a buscar a Dios, lo encuentra. Cuando el hombre está dispuesto a encontrarlo a Dios, lo encuentra, lo encuentra. Y no hay la hora que lo limite, no hay nada que lo limite en el hermano de al lado, sino que la disposición en el corazón. Pero entonces dice, como dijo Job, si yo supiese dónde encontrar a Dios, alabanza al Señor, ¿dónde está la presencia de Dios? Iría hasta su presencia. Iría hasta su presencia. Hoy la palabra del Señor nos muestra que el velo está roto, desde arriba a abajo. El velo se rasgó en la cruz del Calvario y hay acceso a la presencia de Dios. Y es en el nombre de Jesús, cuando invocamos en el nombre de Jesús, que podemos entrar a la presencia de Dios. Y en esta mañana, de pronto algo le está estorbando a usted en su vida, y yo le quiero invitar a que usted lo deje en el nombre de Jesucristo, y que usted se presente ante el Señor, y que le ponga la queja de su alma, que le ponga la queja de su alma, y que si hay algo que le impide, de pronto hay una higuera que no está dando fruto, entonces quítela, desarráiguela en el nombre de Jesucristo, quítela, ya no mantenga más eso, ya no mantenga más eso. Aquí en el altar en esta mañana, póngase de pie, hermano, en esta hora. ¿Cuál sea el buen camino? Jesús es el camino. Vamos a orar en esta hora. Aquí hay un altar que representa los pies de Cristo. Aquí hay un altar que representa los pies de Cristo. Dice la palabra, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas. De pronto su vida no está correcta en las manos del Señor. De pronto hay algún asunto que le está estorbando. Alabanzas al Señor. Oremos, bendito Padre Celestial, en esta hora invocamos tu nombre, Señor Jesús, en esta mañana. Para todos los que hemos llegado a este lugar, obra conforme a tu voluntad, Señor. Que tu palabra trate, Señor. Si alguien de pronto ha llegado y en esta hora está lejos de ti, separado de tu presencia, te pido en el nombre de Jesús, ten misericordia, Padre Santo. Obra para salvación en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús.